Buenos días, buenas tardes, estudiantes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Esperando que se encuentren bien y que no tengan problemas a raíz de la contingencia. Vamos a continuar con la materia correspondiente a primer nivel. El día de hoy vamos a terminar lo que es la República Liberal. Y para esto lo vamos a hacer con la figura de Balmaceda, de José Manuel Balmaceda, el último presidente de la era liberal. ¿Ya? Es aquí en donde se hace el punto de quiebre, el punto de inflexión entre lo que es el parlamentarismo en Chile y el liberalismo. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, acá tenemos la figura de Balmaceda. Este es el monumento que hay eh, en honor a este presidente. Y este lo podemos encontrar en el centro de Santiago. Eh, Creo que está cerca del parque forestal. Creo. Sí, creo que el parque forestal es el que está detrás. ¿Ya? Continuemos. ¿Ya? Este gobierno va a ser un gobierno muy controversial. ¿Ya? Porque vamos a tener que va a existir una pugna constante entre el presidente, que es Balmaceda, y entre los parlamentarios. ¿Ya? Aquí ya se van a ver ya se va a consolidar lo que va a ser el parlamentarismo que va a durar eh, casi 35 años. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a leer lo siguiente. Desde el Congreso Nacional, el Parlamento realiza una serie de estrategias para restar atribución al Ejecutivo. ¿Ya? Estas estrategias pueden ser modificaciones a la Constitución o simplemente interpretar la Constitución de otra manera. ¿Ya? Una Constitución que en un principio era 100% presidencialista, con el paso de los años y con la llegada de los liberales, va a, y en un plazo de 30 años, que es el que están los liberales en el poder, vamos a darnos cuenta que que estos señores van a dar vuelta completamente la interpretación de lo que se suponía era una constitución presidencialista. ¿Ya? También vamos a tener el intervencionismo electoral, la postergación de discusión de leyes y la ausencia de cláusulas del debate. O sea, prácticamente aquí ya vamos a ver que se le está complicando la tarea al presidente de la República para poder gobernar. ¿Ya? Y es más, Balmaceda ni siquiera va a tener el apoyo de la gente de su sector en el Parlamento. Él va a intentar tener una coalición que lo apoye, pero esta coalición se va a ir en contra de él mismo. ¿Ya? Punto crítico, negar la aprobación de leyes periódicas, como por ejemplo el presupuesto para 1891 y la ley de financiamiento para las armas de mar y tierra. ¿Ya? Como podemos ver acá, tenemos un panorama muy desolador para el presidente de la República. ¿Ya? La presidencia de Balmaceda, vamos a hablar de la presidencia de Balmaceda. ¿Ya? Este era un programa que estaba centrado en hacer obras públicas, a ocupar la riqueza que se había ganado gracias al salitre y gracias a la obtención de las regiones del norte, las cuales eran ricas en este mineral, ¿ya? Para hacer obras públicas. Recordemos que ya en esta época estábamos hablando de llegar al centenario. Ya se quería comenzar a trabajar en esto y era lógico. Faltaba muy poco para el centenario. Estábamos en 1991, en la época en la que
el año en el que estalla la guerra civil, por ejemplo, y ya se quería comenzar a hacer grandes obras para mostrar la modernidad que tenía nuestro país, ¿ya? Aquí tenemos algunas de las obras que se van a realizar gracias a la riqueza del salitre, ¿ya? Pero como yo les dije anteriormente, eh, a Balmaceda se le va a complicar mucho el panorama. Demasiado, demasiado. Y no va a poder llevar a cabo su proyecto. Dentro de su proyecto, lo que nosotros tenemos es que, obviamente, con la riqueza del salitre, quería llevar a cabo un programa de reforma económica por el futuro de nuestro país. Su objetivo, básicamente, era reducir la dependencia nacional mediante la industrialización, o sea, que no dependiéramos tanto de la industria extranjera y que pudiéramos nosotros desarrollar nuestra propia industria, y eso nos llevaría al final de cuentas a ser un país desarrollado. Una nacionalización del salitre. ¿Por qué? Porque el 80% de las salitreras estaban bajo el control de extranjeros, básicamente bajo el control de los ingleses. Es por eso que se dice que la guerra del Pacífico o la guerra del salitre, como se está llamando hoy en día, se peleó netamente por intereses extranjeros y más sobre los ingleses y más sobre el inglés llamado John Thomas North, que es conocido como el rey del salitre, ¿ya? Y se dice también que la guerra civil es también producto de que Thomas North va a apoyar al Congreso, y es más, el Congreso se traslada al norte. O sea, da para pensarlo. Da para pensar que hubo un intervencionismo extranjero a raíz de que el presidente de la República desea nacionalizar el salitre, ¿ya? Y no seguir entregando este mineral a concesión. Quería mejorar la educación y las condiciones de vida de los sectores populares. Chicos, lo que tenemos que ver acá nosotros es que el salitre enriqueció mucho a nuestro país. En demasía, si bien nuestro país recibía los dineros a través de la concesión, se hizo muy rico, ¿ya? Y como les dije antes, quería lograr la unidad del liberalismo, lo que básicamente no va a suceder, porque eh, son tantos los intereses que se están viendo aquí que, como les dije, pues, la gente que era del sector, que apoyaban, que eran liberales, se van a volver en contra de Balmaceda. Balmaceda va a intentar, una persona liberal, que en un principio abogaban por la disminución de los poderes del presidente de la República, va a llevar al régimen, va a llevar al régimen de forma fallida a sus orígenes. Él va a tratar en esta pugna constante con el Congreso, va a tratar de agrandar las facultades o aumentar las facultades del presidente de la República. Va, en algunos casos se dice que trata de gobernar de forma autoritaria, pero tenemos que tener en cuenta que el Congreso no le estaba haciendo muy fácil las cosas. Y el momento de tensión máxima va a ser cuando se esté viendo el presupuesto para 1891. ¿Ya? O sea, el Congreso votaba las leyes, no permitía hacer nada. Existían los rumores de que el presidente no estaba en sus cabales porque estaba gastando. Y esto va a generar un clima de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo que va a declinar en la Guerra Civil de 1891. Y estas imágenes
son imágenes verdaderas de los cuerpos de ambos bandos de la guerra civil. Digamos, confrontación armada, declaración y desarrollo de la guerra civil. Como les dije antes, el clima político hacia 1890 se deteriora rápidamente. Prontamente, prontamente violencia política en Santiago. En enero de 1891, los principales representantes del poder legislativo declaran ilegítimo el gobierno. ¿Esto por qué? Porque el presidente, al ver que no estaban, al ver que el presupuesto había sido votado, el presupuesto para ese año, Balmaceda va y se autodesigna el presupuesto del año anterior, o sea, de 1890. ¿Ya? Entonces, el Poder Legislativo declara ilegítimo al gobierno, sentenciando que se había constituido como una dictadura con apoyo de la Armada. Con apoyo, o sea, una dictadura con apoyo de la Armada, porque la Armada se instala una junta de gobierno en Iquique. O sea, en este caso, la Armada va a ser la que va a apoyar al bando del Congreso. José Manuel Balmaceda, con el apoyo del Ejército de Chile, declara la ilegitimidad declara ilegítima la rebelión congresista. Tras el triunfo del bando congresista, el presidente Balmaceda se aísla en la embajada de Argentina en Chile, lugar donde se suicidará el 19 de septiembre de 1891, después del fin de su presidencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Esto es básicamente por las tensiones en 1891. Balmaceda se autodesigna el presupuesto del año anterior. Ya se designa el presupuesto del año anterior. Los congresistas se van al norte, apoyados por la Marina. Balmaceda se queda en Santiago, apoyado por el ejército. ¿Ya? Eh, y comienza la guerra, y la guerra va a tener su clímax, o sea, y se va a definir en la batalla de Concón y Placilla, que son básicamente las imágenes que tienen ustedes acá. ¿Ya? Estas son las imágenes de la batalla de Concón y Placilla, que los cronistas de aquella época dicen que fue una masacre total, que jamás, porque llegaron cronistas y periodistas extranjeros, dijeron que jamás habían visto una destrucción y de tal forma. O sea, fue una batalla, fue una verdadera carnicería. ¿Ya? El presidente de la República va a mandar a su familia a una embajada para que se resguarden. Y él sabiendo que cuando terminara su gobierno, él ya prácticamente podría ser prácticamente linchado si quisiera los demás, él decide quitarse la vida un día después de terminado su periodo presidencial. O sea, su periodo presidencial terminaba el 18 de septiembre de ese año y al día siguiente él se suicida. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias o las causas diversas? Vamos a ver primero las causas diversas interpretaciones. Una primera intervención nos dice que el origen de la guerra se encuentra en un conflicto político institucional entre Balmaceda y el Congreso. Eso lo habíamos visto. O sea, el Congreso le estaba quitando poderes al Ejecutivo representado por Balmaceda. Obviamente Balmaceda se estaba gobernando, quería tener por lo menos algo de autoridad para poder ejercer, porque era el presidente de la República y el Congreso le estaba quitando todo lo que es todo lo que significaba en realidad ser un presidente. ¿Ya? Una segunda interpretación sobre la guerra civil nos dirá que fue un problema entre la política económica de Balmaceda y los intereses ingleses del salitre. ¿Ya? Recordemos que Balmaceda quería, como les dije anteriormente, Balmaceda quería nacionalizar este mineral.
Y obviamente eso iba a causar la molestia de los ingleses. Otra tercera interpretación nos dirá que el verdadero conflicto fue una lucha del poder entre las élites por el control del poder estatal para poder así imponer sus objetivos y proyectos de nación. ¿Ya? De estas tres, las tres son obviamente válidas, ¿ya? No se le resta ninguna credibilidad a estas tres porque recordemos que obviamente los que gobernaban eran las élites, existía efectivamente por algo después pasamos a la república parlamentaria, es porque efectivamente hay una pugna entre el presidente y el Congreso, ¿ya? Y la segunda que vendría siendo los conflictos de intereses entre los ingleses y Balmaceda también es una realidad, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los muertos tras la batalla de Placilla, el 28 de agosto de 1891, que esta es la foto con la que comenzamos esta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El ferrocarril Viva Chile, triunfo completo del ejército constitucional, fuga del dictador Balmaceda, el general Baquedano asume el gobierno provisorio. Aquí prácticamente tenemos las portadas del diario después de finalizada la guerra. ¿Ya? A ver qué tenemos aquí. No podemos entrar ni. ¿Ya? Testamento político. Ya aquí tenemos una fuente. Vamos a leer un poco de esto, que sería interesante leer. Solo cuando se ve y se palpa el furor a que se entregan los vencedores en las guerras civiles, se comprende por qué en otros tiempos los vencidos políticos aún hubieran sido los más insignes servidores del Estado. Incluían por precipitarse sobre sus propias espaldas, viendo la terrible persecución de que éramos objeto incesante, formé la resolución de presentarme y someterme a la disposición de la Junta de Gobierno, esperando ser juzgado con arreglo a la Constitución y a las leyes y defender, aunque fuera del fondo de una prisión, a mis correligionarios y amigos. Así lo, así lo anuncié al señor Uriburu, a quien expresé la forma de la presentación escrita que haría. Espero se han, ven, se han venido sucediendo nuevos hechos. Pero se han venido sucediendo nuevos hechos hasta entregarse mis actos con abierta infracción constitucional al juicio ordinario de los jueces de la revolución. ¿Ya? O sea, él tenía, o sea, esto es un extracto del testamento político de José Manuel Balmaceda. Ustedes van a hacer un trabajo que les voy a mandar junto con lo que se va a subir. Él sabe que van a destruirlo totalmente. ¿Ya? Él esperaba que en el peor de los casos solamente lo metieran preso y que esto en algún momento daría pie a que él igual pudiera seguir defendiendo sus ideas, ¿ya? Pero él se da cuenta de que las ideas que tienen para él una vez que termina su gobierno son otras, ya, así que aquí como deja como entrever que él se va a suicidar después de que termine su mandato, ya. Con esto se va a cerrar el presidencialismo durante 1991 o 1891 hasta el 1925. O sea, vamos a tener casi 35 años en los cuales el poder del Congreso va a prevalecer por sobre el Ejecutivo, ¿ya?
solo hasta la llegada de Alessandri vamos a tener vamos a tener esta figura que va a gobernar durante este pseudo parlamentarismo, ¿ya? Chiquillos, esta fue la clase de hoy. Eh, Fue un poquito más cortita de lo normal. No, 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 tampoco fue tan corta. Pero el trabajo que se les va a dejar es un trabajo con fuentes. Aquí vamos a tener un texto, el cual van a tener que analizar, ¿ya? Eso sería todo, que se encuentren muy bien y nos estaríamos viendo en la próxima semana.